En la última lección estuvimos estudiando acerca de la transfiguración del Señor y que con él se presentaron Moisés y el profeta Elías. Y lo último, finalizando esa lección, fue acerca de lo que el Señor Jesús dijo acerca de Juan el Bautista. Continuando, mientras Jesús, Pedro, Santiago y Juan estaban fuera, un hombre llevó a su hijo poseído por un demonio a los otros apóstoles y les pidió ayuda para expulsar al demonio de su hijo. Pero fracasaron en sus esfuerzos por hacerlo. Esto le dio a los escribas la oportunidad de entablar una discusión con ellos en medio de una multitud. Cuando Jesús llegó, preguntó a los escribas que habían estado discutiendo con sus apóstoles. Vamos a empezar la lectura en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, verso 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, o sea, pues los 9 que él no había llevado con él al monte donde se transfiguró, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida, toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? A ver, el Señor ha retornado con Pedro, con Santiago y con Juan. Entonces le pregunta a estos escribas, bueno, ¿ustedes qué están discutiendo con los otros 9 apóstoles? Si bien no se registra ningún comentario de los escribas, el padre de un muchacho endemoniado se adelantó y describió la condición de su hijo. Continuando la lectura, dice, respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, pues es el único que tengo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. El muchacho tenía ataques. Se arrojaba al fuego o al agua. Lo vamos a ver en un momentito, en versículos más adelante, que se nos da esa información de que cuando el diablo lo tomaba, se apoderaba de él, este muchacho se arrojaba al fuego o al agua, echaba espuma por la boca y rechinaba los dientes. Como dice aquí, echa espumarajos y cruje los dientes. El muchacho gemía, gritaba. Había sido atormentado de esta manera desde la infancia. Bueno, en el versículo 15 de Mateo 15, de Mateo 17, que es el evangelio paralelo, dice el Padre al Señor, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua.
Lo que llama la atención es que el papá del muchacho le dijo al Señor Jesús que su hijo era lunático. Ahora, ¿qué es ser lunático? El término lunático viene de esta palabra griega. Y el señor Bain nos la explica y dice literalmente azotado por la luna. Un lunático es alguien azotado por la luna. Dice de Selene, luna. Se usa en voz pasiva con significado activo, lunático. Se refiere a sufrir epilepsia influida por la luna. A lo mejor usted tiene algún conocido o sabe de alguien o hasta un familiar que en los días de luna llena, bueno, no se convierten en lobos, pero sí sienten que la luna influye sobre su organismo, sobre su cuerpo. Ahora, ya sabemos entonces lo que estaba padeciendo este joven lunático. Epilepsia. Ahora, como era normal en aquel tiempo, el padre atribuía la condición del chico a la influencia maligna de espíritus inmundos. Ahora, tan seria era su condición que ponía en peligro su persona y también la de otras, porque como dice ahí el verso 15, muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Los discípulos habían recibido poder para echar demonios. Mateo 17:16 dice, y lo he traído a tus discípulos. Le dice el padre del muchacho al Señor Jesús, lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Recordemos que cuando el Señor escogió a los apóstoles y les dio la comisión, la pequeña comisión, les dio a ellos el poder para expulsar demonios. Mateo capítulo 10 dice el verso 1, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Pero ¿qué ocurrió en este caso? Papá del joven le dice al Señor Jesús, tus discípulos no han podido sanar a mi hijo. La respuesta del Señor a esto que él escucha es muy interesante. Marcos capítulo 9, verso 19, dice, y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Obviamente, en estas palabras del Señor había frustración. ¿Cuándo aprenderían? ¿Cuándo lo entenderían? ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Y luego pidió que le trajeran al muchacho. Trae acá a tu hijo. Cuando fue llevado a la presencia del Señor, mire lo que hizo el demonio. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Debió haber sido algo horrible ver a este joven retorciéndose en el suelo y los discípulos no habían podido hacer absolutamente nada. Jesús le hace algunas preguntas adicionales al papá del joven, quien expresó una duda desesperada. Dice el verso 21, respondiendo él les dijo, oh generación, perdón, este no es el pasaje, vamos al 21,
versículo 21. Aquí está. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Estas palabras nos muestran la angustia del padre de este joven y obviamente de toda la familia. Porque le dicen al Señor, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Me llama la atención la respuesta que este padre le dio a nuestro Señor Jesús. En el verso 22 le dijo, si puedes. La única falta posible no estaba en Jesús, sino en la fe del hombre. Ahora, él le dice al Señor, si puedes hacer algo. Y mire lo que el Señor le dice. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo, le es posible. Y el padre respondió. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Ayuda mi incredulidad. La confesión de este padre y lo que él está solicitando proporcionan un modelo para todas las oraciones. Confesó francamente la experiencia común de la humanidad que lucha por la justicia y la fe, y sin embargo se hunde en cierta medida en la iniquidad y en la duda. Es como si le estuviera diciendo, Señor, estoy luchando para creer con todas mis fuerzas, pero si no creo tanto como debo, perdóname y ayúdame a tener una fe más fuerte. Ahora, él afirma poseer fe, pero no basa su caso en sus propios méritos, aboga por el mérito de Jesús. Inconscientemente revela una confianza genuina en Jesús con este último llamamiento. La persona que no siente la necesidad de una fe mayor no posee mucha fe. Él le dijo, ayuda mi incredulidad. Creo, pero ayuda mi incredulidad. Ante su súplica, Jesús reprendió al espíritu sordo y mudo, y después de lanzar una vez más al muchacho con terribles convulsiones, el espíritu salió dejando al muchacho como muerto. Dice el versículo, dice en Marcos capítulo 9, versículo 25, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndolo con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Jesús toma al joven de la mano, lo levanta y toda la gente queda asombrada de la majestad de Dios. Verso 27. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Más tarde, después de esto, el Señor se encuentra en privado, está en un lugar privado con sus discípulos y ellos aprovechan entonces ese momento para hacerle una pregunta. Verso 28. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Obviamente, la pregunta la hacen porque, como leímos hace un momento,
en Mateo capítulo 10, verso 1, cuando el Señor los había escogido para que fueran sus apóstoles, les dio poder para expulsar demonios. Pero ¿qué ocurrió? Por eso le dicen, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y el Señor les dice que fue la falta de fe de ellos la causa del fracaso. Que si hubieran tenido más fe, habrían podido lograrlo, pero no lo hicieron. Mateo capítulo 17 dice, el verso 20, Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Ustedes no pudieron echar ese demonio fuera por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Sobre este versículo 20, ustedes saben que muchas veces en nuestras conversaciones recordamos este versículo y le decimos a alguien, hombre de poca fe, si usted tuviera fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. Ahora el Señor les dice, diréis a este monte. ¿Cuál monte? ¿A cuál monte se está refiriendo el Señor? Pues al cual él había ido con Pedro, Jacob y Juan y se transfiguró y aparecieron Moisés y Elías hablando con él. A ese monte era que se estaba refiriendo el Señor. Comenta sobre este versículo 17, versículo 20 de Mateo 17, sobre si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte. Comenta el señor Barclay al respecto. Vemos aquí la necesidad central de la fe, sin la cual nada puede suceder. Cuando Jesús habló de desplazar montañas, y presten atención, por favor, concéntrense en esta parte que es muy interesante. Cuando Jesús habló de desplazar montañas, estaba usando una frase que los judíos conocían muy bien. Un gran maestro que pudiera realmente presentar y exponer las escrituras y explicar y resolver las dificultades, recibía el nombre de un desarraigador o hasta un pulverizador de montañas. Deshacer, desarraigar y pulverizar montañas eran imágenes que se usaban para resolver las dificultades. Jesús nunca pretendió que se tomara esto literalmente en su sentido físico. Después de todo, una persona normal no se encuentra frecuentemente en la necesidad de tener que desplazar montañas físicas. Lo que quería decir era, si se tiene suficiente fe, todas las dificultades se pueden resolver y cumplir hasta la tarea más difícil. La fe en Dios es el instrumento que permite a las personas eliminar las colinas de dificultades que bloquean el camino. Ahora, el Señor también mencionó lo siguiente. Marcos 9:29, y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Y tenemos una advertencia seria. Recordemos que los discípulos habían sido equipados con poder directamente por Jesús en Mateo capítulo 10 cuando los escogió para expulsar demonios. Pero ellos no habían alimentado ese poder con oración y el poder se había desvanecido. Ahora, a veces
cuando se toca el tema del ayuno, se pregunta si es un mandamiento o no, si la oración debe estar acompañada de ayuno. Por eso, en muchos grupos religiosos vemos nosotros que el ayuno forma parte de su enseñanza y de su práctica como mandamiento, como ley de Dios. Organizan los días de ayuno, un fin de semana, ayuno, etc. O se le informa a la congregación los días del año en los cuales como iglesia se van a tener los ayunos para que todos estén presentes. Pero vamos a hablar un poquito de este versículo 29, de que oración, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. ¿Cuántos de ustedes recordarán la serie que estuve presentando acerca de cómo obtuvimos la Biblia? Fueron varias lecciones. Y entre uno de los temas que estuvimos estudiando nosotros fue el de las variaciones textuales. Y una de ellas, la número 2, es o tiene que ver con las variables sustanciales que no son de consecuencia para el texto. No voy a entrar ahorita en detalles al respecto, porque me saldría un poquito del tema, pero esto que estamos leyendo nosotros en Mateo 17, 21, de este género no sale sino con oración y ayuno, tiene unos aspectos bastante interesantes cuando uno analiza el texto bíblico. Primero que todo, el Nuevo Testamento griego omite este versículo. No aparece el versículo 21 de Mateo 17 en el Nuevo Testamento griego. Recordemos que los libros del Nuevo Testamento fueron escritos originalmente en griego. El Nuevo Testamento, bueno, en la Reina Valera, versión del 60, lo encontramos. Pero cuando nos remitimos al Nuevo Testamento griego como tal, no aparece el versículo 21. Algunos manuscritos inferiores añaden el versículo 21. Recuerden que los manuscritos son las copias que se hicieron de los originales. Y también lo que estamos nosotros leyendo aquí es una conclusión duplicada tomada del texto paralelo en Marcos 9:29, que es en donde hemos venido nosotros leyendo la narración de la sanidad de este joven poseído por un demonio. Les dijo, Marcos 9:29, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Es como decía hace un momentito, lo que estamos leyendo en Mateo 17:21 es una duplicación tomada del texto paralelo en Marcos 9:29. Pero en el Nuevo Testamento griego no aparece el versículo 21. No aparece, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Marcos 9:29 sí aparece en el Nuevo Testamento griego. Vuelvo y leo el texto. Les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Así como aparece en la Reina Valera, versión del 60, que es la que tradicionalmente yo utilizo. Pero hay algo que decir también acerca de este versículo 29, y es que ayuno y ayuno ha sido añadido. No aparece en dos de los mejores manuscritos griegos, el Códice Alejandrino del siglo V y el Códice Vaticano del siglo IV. Esas dos palabras y ayuno fueron añadidas. Si aparece este género con nada puede salir, sino con oración. Esa parte sí aparece, pero y ayuno no aparece. Y como dice, en los dos mejores manuscritos griegos. Ahora, la Biblia de las Américas, mire cómo vierte el versículo.
y les dijo, esta clase con nada puede salir, sino con oración. A diferencia de la Reina Valera, que sí tiene oración y ayuno, la Biblia de las Américas solamente tiene, sino con oración. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual aparece Mateo 17:21 en la Reina Valera, por ejemplo? En la Reina Valera del 60, si ese texto fue añadido. O la razón por la cual en Lucas 9:29 aparece y ayuno, cuando en otras versiones, como la Biblia de las Américas, solamente llega hasta sino con oración. El hermano Juan Pertain, en sus notas sobre Mateo, yo creo que más de uno de ustedes ha de tener estos libros del hermano Pertain. En la página 166 explica, este versículo es espurio, Mateo 17:21, habiendo sido añadido por copiantes de Marcos 9:29. Ya antes de hacer esto, el pasaje había sido aumentado en Marcos por la adición y ayuno, debido al ascetismo entre los primitivos cristianos. Una adición semejante de ayuno fue hecha por copiantes en Hechos 10, 1 Corintios 7, y así se metió en el texto común. La palabra ayunos es genuina en Lucas 2:37, en Hechos 13 y en Hechos 14. La adición de y ayuno no aparece en los dos de los mejores manuscritos griegos, el alejandrino y el vaticano. Es evidentemente una adición posterior para ayudar a dar explicación. Es la oración lo que los 9 habían dejado de emplear. Recuerden, mientras el Señor estaba en el monte donde se transfiguró con Pedro, Jacob y Juan, los otros 9 fue a quienes este padre llevó a su hijo poseído del demonio, pero no pudieron expulsarlo. Es la oración lo que los 9 habían dejado de emplear. Eran impotentes porque no oraban. Su complacencia en sí mismos llevaba a la derrota. En el caso de este muchacho, cualquier ayuno de parte de los discípulos fue imposible. El muchacho fue traído a ellos. No había tiempo para ayunar. Había tiempo solamente para oración. No podían posponer el esfuerzo de librar al muchacho hasta un tiempo cuando se sintieran listos. Excelente el comentario de nuestro hermano Juan Pertain. Ahora, en la Biblia textual Reina Valera se nos dice lo siguiente. Por otra parte, ninguno se había atrevido a omitir una cláusula de tan atractivo significado, y los relativamente numerosos manuscritos de su omisión, particularmente asombroso es el respaldo de la tradición antigua siria y copta, representantes de culturas donde el monaquismo y el ayuno eran estimados especialmente, ofrecen confirmación adicional de la férrea tenacidad que caracteriza la tradición textual del Nuevo Testamento. Debía haber estado presente. No existen razones por las cuales el pasaje hubiera sido omitido. Bueno, estas son informaciones extras que tenemos nosotros para considerar la razón por la cual en unas versiones, en unas traducciones sí está y en otras no. En la serie que estuvimos presentando meses atrás, ¿cómo conseguimos la Biblia? Está expuesto todo este tema con respecto a la formación de la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento.
Y también se abordan no solamente este pasaje de Mateo 17:21, se abordan muchos otros pasajes que han sido añadidos a la palabra de Dios. Si usted no tiene este libro, ¿Cómo conseguimos la Biblia?, que lo he anunciado de manera gratuita en las plataformas, en las redes sociales, si usted aún no tiene una copia de él, puede escribirme con mucho gusto solicitándolo, mi hermano, mi hermana, y yo se lo haré llegar totalmente gratis. No una copia física, sino en formato electrónico a través de la internet. Usted lo puede descargar, guardarlo en su computadora y si lo quiere imprimir, pues imprimirlo para que lo tenga en su forma física. Bueno, continuemos. Ya vimos entonces lo relativo a este joven poseído de un demonio. Luego de esto, el Señor da más información, da más enseñanza con respecto a su muerte.